Hola, yo soy Mariale y acá estoy para que continuemos juntas nuestro cuadro, que había quedado así del tutorial anterior. Lo vamos a seguir con óleos y cargué amarillo de cadmio, magenta permanente, sombra natural, siena tostada, siena natural, azul de cobalto y blanco. Y vamos a comenzar mezclando el amarillo de cadmio con el azul cobalto para obtener verdes. Estos verdes los voy a aclarar o los voy a oscurecer para pintar el mueble que está detrás de los dos personajes. Cuando esto lo hago con la espátula de metal y vos, observando la foto, te vas a dar cuenta que del lado de nuestra derecha están las sombras y también detrás de la niña chiquita. Y del lado de la izquierda nuestra están las luces. Entonces vamos a ir modificando el tono que obtenemos de inicio, que es el que voy a dar en la parte central, como me ves ahora, con un pincel de cerdas chinas. Y después, a medida que voy hacia nuestra derecha, lo voy a oscurecer agregando azul y sombra natural, y a medida que me vaya hacia nuestra izquierda, como están las luces, voy a ir agregando amarillo y blanco, pero siempre sobre la mezcla que tengo de base. Para crear este tono de sombra, te habrás dado cuenta que yo toqué un poco el magenta, porque eso, si vos te recordás, cuando hablamos del círculo cromático, el rojo es el opuesto del verde y entonces le va a quitar vibración, me lo va a hacer ver no tan verde, me lo neutraliza al verde. Voy a obtener una sombra que me interesa porque va a estar más emparentada con lo que yo voy a hacer después debajo en esas sombras cálidas. Ahora cuando paso a la tabla de arte superior, voy agregando amarillo de cadmio para que me quede más clarito, más cálido, un poco de blanco también para que no sea tan distinto que lo de abajo, del lado izquierdo, que están las luces. Y me voy deslizando hacia la derecha, incorporando verdes, porque es la parte, a la derecha está la parte de más sombra.
Vuelvo a preparar verde para seguir pintando la tabla que está más abajo en el cuadro, en la parte media del cuadro. Siempre con el amarillo de cadmio y el azul cobalto. Como estamos siempre modificando la misma mezcla de base, todos estos verdes que obtenemos y colores, con pequeñas variaciones, incorporando magenta o incorporando sombra o incorporando un poco de blanco o de azul, son todos primos entre sí y se van a hacer buena compañía. Es el modo de hacer que el cuadro quede bien engamado. En esta parte está la sombra que proyecta la nena, entonces pongo un poco más de sombra natural. Y también voy a poner la misma sombra detrás de la mujer. Ahora, para pintar la sombra que está en la pared, voy a incorporar sombra natural a la última mezcla de sombra que hice con los verdes. Entonces, incorporando siempre esos tonos que tengo de base, voy obteniendo colores eh, que son compatibles entre ellos. Ahí estoy aplicando con el pincel de cerdas la sombra sobre la pared.
Ahora, como voy a pintar la zona de luz de la pared, apoyándome en el verde más luminoso que había hecho, más clarito, voy a poner blanco y una pizca de magenta porque yo veo en esa pared un rebote un poco más cálido. Entonces hago un rosado agrisado pisando el verde clarito que teníamos debajo. ¿Ves cómo emparento los colores? Y ahora lo aplico en la pared, en la zona donde recibe un poco más de luz. Bueno, como viste, limpié el pincel sin zambullirlo en trementina ni nada parecido, solo en el trapo, y peiné y acomodé los colores como yo necesitaba verlos. Voy a seguir por los libros que están en el estante. Como yo lo que quiero hacer es respetar el espíritu de esta foto, pero de ninguna manera me pongo a copiar los libros, la cantidad de libros, los colores de los libros, ni nada parecido. Voy a hacer simplemente mezclas con los colores que te dije que puse en la paleta para que sean todos familiares entre sí. Entonces mezclando el ocre con blanco, el siena con blanco, el magenta, el azul cobalto con blanco y, y una pizca del verde que habíamos armado, utilizando el gris que habíamos armado para los estantes, el verde que habíamos armado para los estantes, voy haciendo los libritos que están detrás de la nena en el estante. Con el pincel de cerdas, primero voy a pintar los lomos, toda la seguidita, unos más altos, unos más bajos, finitos, anchos, los colores de los lomos. Después voy a acomodarles la parte que se ve, que se va en perspectiva hacia el fondo del mueble, y después los voy a decorar con colores, haciendo simulacro de letras o de símbolos o de dibujitos, pero sin tener que escribir ni nada parecido.
Así quedaron los lomos de los libros. Ahora con un pincel finito y sombra voy a delinear las intersecciones entre los libros y los detalles de cada lomo. Voy a seguir trabajando el fondo del mueble y entonces para eso voy a hacer un rosado suave, pero como necesito que esté un poco agrisado, voy a poner el mismo verde que usamos al inicio, o sea, una pizquita de amarillo y una pizquita de cobalto. Para que este rosa sea un poco agrisado. Como el fondo del mueble tiene que ser, no tiene que ser tan luminoso, tiene que ser una sombra. Voy buscando el color. Agrego magenta. Agrego cobalto. Y voy a probar. Siempre me estoy moviendo con los mismos colores. Mi paleta no cambió. Solo que la limpié y la cambié para que se vea mejor y puedan ver los tonos que voy preparando. Seguramente en un rincón va a ser más oscuro y voy a tener que formar un tono más de sombra. Pero a ver, primero vamos a probar a ver cómo queda este color. En la foto vos te vas a fijar que hay algunos objetos, pero yo los voy a quitar si es necesario para que no se pierda el foco de los personajes, para no crear tantos puntos de interés, sino minimizarlos. Voy siguiendo por el fondo. También podéis ver que yo más o menos avancé en el rostro, pero después te lo voy a explicar. Solo que voy a dividir los tutoriales. En este voy a hacer todos los fondos y como creo que los personajes lo van a requerir, voy a hacer otro tercer tutorial donde hablemos de los colores piel y ya nos enfoquemos en los personajes de nuestra historia.
zona de nuestra mano izquierda abajo, en el rincón de la izquierda abajo, vamos a hacer una parte, vamos a quebrar el azul cobalto con este mismo color. Y hay como si fuera un cubo de juguete. Vamos a pintar con este azul que estoy usando. Y para crearle sombras vamos a usar el cobalto con una pizquita de sombra natural para la parte más oscura. Ahí tenés los 3 colores con los que voy a completar los fondos de nuestro cuadro. Así es como nos está quedando el cuadro. Para pintar los personajes, los tonos piel y todo eso, vamos a hacer un tercer tutorial. Espero que me sigas. Gracias, nos vemos.